En gran medida, la Biblia, la meta de este año, como ya varios saben, es tener una comprensión equilibrada de los libros de la Biblia, es decir, no solamente vamos con el Nuevo o solo con el Antiguo, sino que vamos a equilibrar, y Apocalipsis sirve mucho para esta finalidad, sirve para que tengamos un balance entre el conocimiento del libro como tal, libro de Apocalipsis, así como ir aprendiendo un poquito de cada uno de los demás libros de la Biblia. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros tomamos un símbolo de Apocalipsis, inevitablemente este símbolo va a localizarse en otra parte del texto bíblico, ¿cierto? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, un candelero en el libro de Éxodo, pero van a encontrar 7 candeleros en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Apocalipsis está tomando prestado un símbolo de otra parte para enseñarnos la explicación que Dios espera que entendamos. Así nosotros tenemos pues un libro que nos ayuda a entender la Biblia desde Génesis hasta Judas, ¿verdad? Nos enseña a entender toda la Biblia porque abarca todo. Es decir, estamos ante el gran final de la Biblia, y si usted quiere sacarle mucho provecho a esta clase, déjeme decirle que yo no le puedo enseñar todo acá. Quiero que vayan a sus casas cuando tengan posibilidad, vayan despacio, con buena letra. A mí, yo siempre les digo eso, ¿verdad? Vayan despacio. Cuando aprendan Biblia, entre más despacio mastique, es igual que la comida. La palabra de Dios es comida para el alma, ¿cierto? ¿Qué le recomiendan a uno los doctores? Mastique. Y no se coma las cosas así de a tragos grandes, como allá, ¿verdad? Que está corriendo. Mastiquen y así se digiere mejor. Van despacio, vamos con buena letra. Por eso estamos perfectamente bien de tiempo para la clase de hoy. Estoy dando recomendaciones antes de arrancar. Hoy vamos a hablar de Éfeso, ¿verdad? Vamos a estar en la iglesia en Éfeso, y Éfeso se parece mucho a San José Sur. Ya les voy a dar qué características tiene con San José Sur, que son muy, muy parecidas. Antes de dar inicio, como les digo, son recomendaciones. Para que usted aprenda más sobre el libro, le quiero decir, no voy a ser el que les da toda la materia. Si ustedes quieren profundizar más, a los que les gusta estudiar ahí, pues en internet, Bible Courses o La Verdad para Hoy, ¿verdad? Te pueden buscarlo así en internet, en cualquier navegador. La Verdad para Hoy es una revista de la Iglesia de Cristo. En el curso de Apocalipsis, si ustedes ven que yo hablo mucho de lo que se parece a La Verdad para Hoy, es porque de allí fue que lo estudié. No hay, para mi apreciación, no hay mejor curso que ese, porque es fácil de leer, fácil de entender y explica todo en detalle. Es muy, muy fácil de leer este escritor. David Rupert es un escritor australiano que le explica a usted Apocalipsis de la mejor forma. Ahora, si quieren la página, luego se las comparto, ¿verdad? En el link de WhatsApp para que la tengan disponible. Otra recomendación que les doy es que si usted tiene más comprensión o ya ha leído con anterioridad bastante de la Biblia, le va a ser más fácil entender Apocalipsis. Porque Apocalipsis es como un rompecabezas. Todos sabemos cómo funcionan, ¿verdad? Necesitamos una imagen que ver. A veces la cajita del rompecabezas viene con su imagen y nosotros vamos guiándonos con esa imagen. Entonces, la Biblia completa nos va a dar esa imagen para poder ir armando el rompecabezas. Y la tercera recomendación que vamos a hacer en esta mañana, ya antes de arrancar con materia, es que no nos basemos nunca en las creencias denominacionales. Usualmente la gente allá en el mundo usa Apocalipsis para asustar, para hablar de un anticristo, del fin del mundo, que viene las bestias, que Rusia y Ucrania y todo esto son símbolos de 4 o 5 bestias, que los caballos de Apocalipsis son tal país. El caballo más grande fue el de Venezuela, ¿verdad? Pero todo esto viene a ser algo muy particular de la gente del mundo. La gente del mundo utiliza Apocalipsis para asustar. Nosotros no usamos el miedo para salvar almas. Nosotros hablamos la verdad que está en la Biblia, punto. No hay más que añadir. No tenemos que andar asustando gente.
¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Tema general es la victoria en Cristo. De eso se trata Apocalipsis. Como ustedes ven en la imagen principal, tenemos a un hombre con una corona de oro, la corona de vida. Las coronas griegas eran de hojas, de laurel. Cuando ganaban las Olimpiadas, ahí nacieron los primeros Juegos Olímpicos. No se daban medallas que se mordían, sino que se daban coronas de laurel. Y entonces esas coronas se marchitaban. ¿Cuánto duran una corona de hojas? Dura un mes, si acaso, poniéndole que se le cuida mucho. Una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo del cuidado. Entonces imagínense esto, había un atleta que corrió la maratón y se ganó la corona y todos le dan gloria a ese hombre porque había ganado la maratón en Grecia. Desde Atenas hasta Esparta corrió aquel hombre y se ganó la corona de laurel. La gloria de Atenas era aquel hombre. Pero duraba un mes y se les olvidó. Ya no se acordaban, solo quedó en algún registro, tal hombre, fulano de tal, ganó la maratón. Y nadie se acordó de aquel hombre. Pero la corona de vida tiene esa característica, dice Primera de Pedro, capítulo 1, que es una corona inmarchitable, inmarcesible, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante, del 3 al 5, dice que es una corona inmarchitable, es decir, que no se cae, no se deshace. La vida eterna, hermanos, por las cosas que usted está luchando hoy, no son premios que se desgastan, no son premios que se marchitan. La camisa que a usted tal vez le regalaron en un amigo secreto en diciembre, ¿verdad? Siempre hay, no hay diciembre sin amigos secretos, ¿verdad? Los aguinaldos se van en amigos secretos. La camisa que usted se compró hace poco, los zapatos que usted consiguió, todo eso se desgasta. Pero la victoria que usted tiene en Cristo, esa gloria, esa recompensa eterna, no se pierde. Siempre va a ser recordado. Va a ser la victoria que usted obtiene. Entonces, la victoria, la palabra victoria, la va a escuchar mucho. Y como es una palabra importante para usted, se la voy a dar en griego. Ustedes saben que yo, si no es importante, no se las digo en griego. Se dice como la marca de las tenis, Nike, pero se dice Nike en griego. Nike, victoria. De ahí viene, Nike. Entonces, Nike, acuérdense, cuando vean los zapatos, acuérdense de Apocalipsis. Tiene que ver con que usted es un vencedor, que usted tiene el check de parte de Dios. Nike es la victoria que usted tiene sobre el mundo. Así que arrancamos con Éfeso. Estos son los pasajes que vamos a leer, por eso es que les digo, vamos despacio, vamos con buena letra, vamos a hacer una breve introducción. El capítulo 1 lo vamos a leer por partes. Cada iglesia va a traernos una porción del capítulo 1, pero vamos a leer la porción de la iglesia como tal. Versículos 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Hacemos pausa. Vemos entonces la introducción. Revelación. Así se llama el libro. Si usted lee una Biblia en inglés, se llama Revelation, porque Apocalipsis no significa fin del mundo. Apocalipsis es una palabra griega. Apocalipsis significa revelación. Revelación es básicamente cuando una persona abre un regalo, lo saca de la envoltura y dicen sorpresa y ya se sabe qué es lo que hay. Es una niña, dice. Es una niña por acá. Entonces, esa es una revelación. El Apocalipsis de Priscila, vamos a ponerle así. El Apocalipsis de Cintia. Vamos a ver cuál es la revelación de esos niños. Eso significa Apocalipsis. Nada tiene que ver con Apocalipsis zombie, ni Apocalipsis de la rebelión de las máquinas, nada de eso. No, eso no es fin del mundo. Estamos hablando de otro tema. Ahora, está enviado a Juan, ya conocemos a Juan, ¿verdad? Por lo que a Jean Paul explicó en su clase. Si no, pues métanse a la playlist de Primera de Juan, ¿verdad? Los que están escuchando este curso se van para Primera de Juan. Y observamos a Juan, aquel hombre del trueno, aquel hombre que era de temperamento fuerte, que era colérico.
Y lo vemos ahora pues escribiendo el último libro de la Biblia. Este es el the end de la Biblia, es el gran final con el que Dios quiere enseñarnos cuál es nuestro destino. Usted puede saber cuál es su final y por eso está tan seguro de la vida eterna. Usted sabe que el final de su vida es el mejor que hay. Conocemos el final de la historia y eso es lo bonito. Así que bienaventurados somos. Pasamos al versículo 7 al 11. Dice el versículo 7 al 11: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Son palabras de Jesús. Jesús se hace llamar a sí mismo el Todopoderoso. Es decir, que aquí está hablando Jesús y está diciendo: yo soy Dios y yo voy a venir y voy a dar el pago a cada uno según la obra que haya hecho. Le vamos a ver en las nubes, literalmente, hermanos. Estos son eventos literales. Vamos a verlo en las nubes. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, la gente que lo mató allá en la cruz, también lo va a ver. Toda persona que ha existido desde Abel, que fue el primero que se murió, hasta el último que va a llegar a nacer en este mundo, todos vamos a ver a Cristo venir en las nubes. Ninguno se va a perder ese evento. Dios viene en una nube. Isaías capítulo 19, versículo 1 dice: he aquí yo vengo en una ligera nube, hablándole de la condenación a Egipto. También en Nahum dice, capítulo 1, que el Señor viene en una nube, en el día de la venganza, en el gran día de la ira de Jehová. Y allá en Isaías capítulo 2 también dice que ese día es el día en el que la gente soberbia, los altivos, la gente que creía ser poderosa, se va a esconder debajo de las piedras. Y le dice el Señor a aquellas personas: métete en las cuevas, escóndete en el polvo, esconde tus ídolos debajo del polvo, porque el día de la ira del Señor ha llegado. Por eso es que dice acá: harán lamentación por él, ellos en el mundo. Pero usted y yo haremos lamentación por la venida del Señor. ¿Qué dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8? Por lo demás, hermanos, me está reservada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted no se asuste, que se asusten ellos, que se asuste la gente que está sin Cristo, que se asuste la gente que vive sin Dios. Nosotros amamos la venida del Señor, estamos a salvo. Primera de Juan 5:13, lo mencionó el hermano Jean Paul también. Sabemos que tenemos vida eterna. No nos asusta, nos alegra. Celebramos. Isaías capítulo 25 dice: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, vendrá y nos salvará. Eso es lo que nos dice: nos gozaremos y alegraremos en él, porque es el día en el que ya no vamos a tener que padecer las experiencias que tenemos en este mundo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo ya no existen dolores de espalda. Cuando venga Cristo ya no existen deudas. Cuando venga Cristo ya no existen dolores de cabeza. Estrés no existe tampoco. No existe el tentador. Ya tendremos una relación con Dios sin relación con el pecado. No pecar más, no más culpa, no más dolores. Qué increíble, bueno, no, increíble no, es creíble. Qué impresionante, qué asombroso es que el Señor venga y ya pues aquel que está con su vida marchitándose, rejuvenezca, viva en la flor de su juventud eternamente, ¿cierto? Volver a ver a nuestros seres amados que murieron en Cristo, volver a ver a aquellos que perdimos hijos en algún momento, volver a ver a nuestros hijos si es que han fallecido. Todo esto, hermanos, nos espera cuando Cristo venga. Seguimos con la lectura, dice que es hasta el 11. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahorita les voy a explicar todo esto. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se cree que es el día domingo, no sabemos a ciencia cierta, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último.
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tenemos 7 iglesias, esa es la primera sección de Apocalipsis. Vamos a ver un poco de la persecución más adelante, todavía no. Pero vean a las 7 iglesias, esa es la primera parte del libro, capítulos 1 al 3 es las 7 iglesias, capítulos 4 hasta el 11 tiene que ver con la persecución de los cristianos, capítulos 12 hasta el 18 es los enemigos de la iglesia. Vamos a conocer a los enemigos de la iglesia, es importante. Segunda de Corintios 2:10 dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, cómo funciona y qué será de la experiencia de estos seres angelicales. Y luego vamos a observar de los capítulos 19 al 22 la victoria final del cristiano. Así que esas son las divisiones principales del libro. Si quiere tener un bloque, son 1 al 3, luego del 4 hasta el 11 y luego del 12 al 18 y luego del 19 al 22 es la última parte. ¿Ok? Ahora sí, entramos a Éfeso. Aquí ustedes ven las ruinas de Éfeso, son imágenes reales de la ciudad. Ese es el mercado central de Éfeso. Eran columnas y en esas columnas habían techos de tela y la gente vendía. Imagínense en Éfeso, en ese lugar, en esa posición de mercaderes vendiendo trofeos y coronas de laurel. Vendemos vino bien fermentado, vendemos también imágenes de Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios. Todo este tipo de cosas se escuchaban, vendían carne para los ídolos, carne para la carnicería, vendían verduras, frutas, todo lo que vemos en el mercado hoy se veía también en Éfeso. Gente comerciando para acá y para allá, caminando de un lado al otro en esa calle. Aquí vemos a 2 personas pequeñitas, no sé si las ven, una con suéter verde. Vean lo enorme que era ese mercado. Acá tenemos, vamos a ver un poquito de la ciudad. Tenemos, voy a quitarle aquí un poquito. Tenemos ahí un panorama de la ciudad como tal. Nada más, esto no quiero que memoricemos mucho de esto, es solo como para entrar un poquito de historia, ¿verdad? Conocer un poquito dónde estaba la iglesia. Pero tenemos el puerto al lado derecho, al lado izquierdo. Qué maestro, ¿verdad? Si no sabe distinguir entre derecha e izquierda, como los de Nínive, no puede dar clases. Tenemos al lado opuesto la zona urbana y entre eso, pues un montón de zonas urbanas, administrativas, zonas de teatro, había pues gimnasios, escuelas, todo esto se desarrollaba en estas ciudades griegas. Era sumamente próspera la vida de Éfeso, era una ciudad grande, era la más grande de todas. Las otras ciudades que vamos a ver después, en las siguientes semanas, son de menor importancia a nivel económico. Esta es la más grande. Vemos que la gente entraba por esa vía arcadiana, que era una zona como el bulevar que tenemos nosotros acá, la avenida Segunda. Luego topaban con el teatro, que era enorme, y luego pues los demás edificios que venían a ser administrativos, gimnasios y demás. Teníamos 6 problemas. Tenemos 6 problemas que resolver en la iglesia en Éfeso y también en las demás iglesias. Son 6 problemas que hay y vamos a observarlos en la lectura de la carta. Vamos a ir a la lectura primero y después vamos a explicar estos 6 elementos que son el problema de todo. Versículo 1. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En esas cosas se parece a la iglesia en San José Sur, ¿verdad?
Todo esto lo tenemos nosotros, qué bonito. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ish. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos 6 problemas que resolver en Éfeso. Después vamos a explicar el texto. El primero de ellos era la deificación del César. Para el tiempo de la escritura de Juan y para los siguientes siglos de la iglesia, los cristianos tenían un gran problema, y es que el César alegaba que él era un dios, que él se creía Dios. El emperador al mando en el tiempo de los cristianos de esta época era Domiciano. Podemos ver el rostro de Domiciano en el lado derecho de ustedes. Tenemos al rostro del emperador Domiciano, y este hombre decía: yo soy Dios, yo soy un Dios. Entonces, cuando tenían que rendirle un tributo o una ofrenda que era obligatoria anualmente, era solamente una gota de incienso. Una gota de incienso quemada en un altar. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? ¿Qué hacen los cristianos cuando les dicen una gota de incienso? Decimos que no, ¿cierto? Entonces, eso podía ser causa de sospecha primero. Si le iba bien, sospechaban de usted. ¿Qué será? ¿Será que es cristiano? ¿Será que es de esa secta nueva que anda por allí? Vamos a ver, ¿será que vamos a investigarlo? Oiga, ¿usted cree que Jesús es Dios? Decían que sí. Ok, vamos a quitarle las tierras, a ver si aprenden. Vamos a amenazarlos con que los vamos a matar, que les vamos a vender los hijos como esclavos. Y tenían suerte si no les pasaba, pero les sucedía. Aquí vemos el caso de Juan. Juan fue desterrado a una isla, una cárcel que se llamaba Patmos, una pequeña isla con una cárcel. Eso es como la isla de San Lucas para nosotros. Allá lo fueron a desterrar, ahí que se termine de morir, era lo que decían los romanos. Le fue bien a Juan, porque usualmente a los cristianos se les quemaba vivos, se les lanzaba a los leones o se les crucificaba. Esa era la forma en la que mataban a los cristianos de aquel entonces. Una gota de incienso y no lo matamos. Vea, yo soy su primo, acuérdese, soy soldado, pero soy su primo. Acuérdese que a nosotros nos criaron con la fe en el César y la fe en Diana. ¿Qué hacemos cuando tenemos que ir a ofrecer eso? No importa, es una gotilla, una gota no significa nada. Para negar a Jesús por unos momentos, usted sigue siendo cristiano a escondidas, pero haga la ofrenda para que no lo maten. Esa era la forma en la que ellos vivían. Esa era la forma de vivir de esas personas. A nosotros nos pasan tentaciones un poquito menores. Un traguito de rompope. Un traguito así chiquitico, no importa, no le pasa nada. Vea, por un día, en Navidad no nació Cristo, ya sabemos, pero por un día que usted tome una copita, no le pasa nada, un shotcito. Un poquito. Vea, no diga nada de su fe, no diga nada de su religión y no lo despedimos. No le quitamos su trabajo. Ese tipo de cosas son las que vivimos hoy, pero en aquel entonces era con la muerte que se pagaba. Tenemos el segundo, que es el culto a Diana, que se puede ver mucho de eso en el libro de Hechos, ¿verdad? Ya varios han leído cómo rendían culto a Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, a la que todo el mundo veneraba. Dice, ustedes saben qué dice el mundo católico cuando dicen que ellos no adoran estatuas, dicen que las veneran. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Se venera, es lo mismo. Al final es lo mismo, venerar y adorar es igual, es lo que dice Dios. Entonces, Diana es la diosa de la fertilidad. Allí había pues culto de prostitución. Básicamente, si usted quería agradar a Diana, era subir una montaña, la que teníamos acá, ¿verdad? Iban al final del camino allá, a aquel templo. Habían un montón de sacerdotisas y sacerdotes con los que ellos podían tener relaciones sexuales, y ese era el culto
a Diana, básicamente, ir a cometer adulterio, fornicación. Esa era la forma de adorar a la diosa. Por eso es que no querían perder el negocio, ¿verdad? A cualquiera de esos hombres carnales les terminaba gustando. Tenían un comercio idólatra como en cualquier parte de Grecia. Ir a la carnicería era, no pregunte, porque si a usted le dicen es sacrificado a los ídolos, no se compra, no se puede comprar, mejor críe usted sus propias gallinas. Entonces, el comercio idólatra se deja ver hoy día también. Ustedes pueden ir allá a San José Centro y van a ver tienditas de estatuas y pueden ver un montón de amuletos. Incluso ahora se da mucho la brujería. Usted va a la librería, cualquiera que sea, y va a encontrar una zona de esoterismo, de brujería. Ya al día de hoy usted ve eso como cualquier cosa normal. Se encuentra todo tipo de cosas inmorales. Acá tenemos todavía el simposio. Un simposio es un ágape, pero en el modo inmoral. El simposio es un ágape, pero el modo inmoral. Es decir, que los hombres se encerraban, tenían fornicación, tenían todo tipo de bebidas alcohólicas, tenían todo tipo de fiesta desenfrenada en zonas donde era un ágape. Entonces, por eso es que a la iglesia muchas veces como decía Andrés, ¿verdad? En el seminario, a la iglesia se le acusaba de un montón de cosas. Creían que tenían simposios con canibalismo y otro montón de cosas, pero no era un simposio, eran ágapes, era otra cosa. El simposio básicamente era lo que se hace igual hoy día, que la gente va a un bar y se toman las cervezas y terminan pues acostados en alguna cama desconocida, y así pues eso es un simposio. Y tenemos la magia, ¿verdad? De Hechos capítulo 19 nos dice que aquellos que se convirtieron a Cristo quemaron un montón de libros de magia. Esta gente era muy creyencera en la magia. Y tenemos a los gnósticos nicolaitas. Un gnóstico, palabra importante que Jean Paul va a hablar mucho, ya la mencionó hoy y vamos a estar mencionándola mucho en Primera de Juan. El gnóstico es una falsa doctrina, es posiblemente la primera falsa doctrina que nació en la mezcla de la filosofía griega, el judaísmo y el cristianismo. Es la mezcla de tres doctrinas. Repito, es la filosofía griega, gnosticismo y judaísmo. Estamos perfectamente bien de tiempo. Vea qué bien que vamos bien. 15 minutos tenemos y vamos excelente. El gnosticismo decía que Cristo no vino en la carne, ¿verdad? Que Cristo era un fantasma. Eso decían. Fue evolucionando. Decían que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Entonces, no importa lo que usted haga con su cuerpo, no le va a afectar a su espíritu. Esa es la forma de pensar del gnóstico, especialmente de la rama nicolaíta. Decían, no importa, vaya a la iglesia y después de ir a la iglesia va al simposio conmigo. Esa era la forma de pensar de un nicolaíta, porque ellos decían, la carne siempre va a ser mala, la carne no será salva, pero su espíritu sí. Eso es gnosticismo. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros vamos a resucitar en cuerpo, ¿verdad? Juan 5:28. Nosotros vamos a darle cuentas a Dios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 12, por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. El cuerpo es importante, el cuerpo le pertenece a Dios, 1 de Corintios 6. Nosotros le pertenecemos a Dios en cuerpo, alma y espíritu. El gnóstico decía, no importa lo que se haga con el cuerpo, congréguese, haga las cosas que Dios quiere, pero también haga las cosas que su carne quiere. Viva para los dos mundos. No se puede, ¿verdad? Esa era la doctrina gnóstica. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Nada que regresar, nada que detenerse. Si no, vamos despacio, ¿verdad? Vamos a ver lo primero. Jesús está presente en la iglesia. Jesús está presente en la iglesia. ¿Dónde está caminando Jesús? En medio de los candeleros. El candelero es una imagen que nos recuerda el libro de Éxodo, ¿verdad? Allá en los candeleros, el famoso candelero del tabernáculo. Dice, vamos a ver si lo tengo por acá. Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40, tiene la referencia de los candeleros. Éxodo 25, 31. No quiero que hagan el tachón. 25:31 dice que es el candelero. El candelero representa a la iglesia y también las estrellas. Vea un poquito antes, capítulo 1, versículo 20, en Apocalipsis 1:20.
No se pierda el Apocalipsis. Vamos al 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús está en medio de su iglesia, mis hermanos. ¿Cuál es el mensaje para estos desafíos? Cuando somos tentados a rendirle culto al emperador. ¿Cuál es el desafío cuando somos tentados a ir con Diana de los Efesios? Cuando nos invitan al simposio, estoy hablando ya para términos modernos, aplicación. ¿Qué hacemos cuando nos invitan a las birras, a las cervezas? ¿Qué hacemos cuando nos invitan a la fiesta? ¿Qué hacemos cuando nos tientan para no perder una posesión a cambio de un pequeño pecado? Recordamos que el Señor está en medio de su iglesia. Él camina en medio de nosotros. El Señor está aquí con nosotros. No lo podemos ver. El Señor es omnipresente, por supuesto. No se puede embotellar, no se puede encapsular en un templo, no es en el edificio como tal. Pero el Señor está con nosotros, hermanos. Si usted no tiene esa mentalidad, siempre sería bueno que la cultive. Cuando usted está sentado en el servicio, en el baño, el Señor está con usted. Cuando usted está en su cama, el Señor está con usted. Los ojos del Señor están siempre fijos en sus hijos. Cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en su ducha, cuando usted está en cualquier parte, el Señor está con usted. El Señor camina con su iglesia. Siempre. Yo estoy contigo, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, y cuando pases por la llama no te quemarás, ni la llama arderá en ti, nos dice Isaías 43, porque el Señor está con nosotros. Siempre se nos ha dicho, ¿cierto? No es unas palabras bonitas nada más que suenan al viento. Cuando el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, no era de ficción, era porque el Señor está con nosotros día y noche, 24 horas. Cuando nos veamos tentados, el Señor está aquí a mi lado. El Señor está conmigo. Primero, eso cultiva temor, ¿verdad? Que el Señor me mire. Y también nos fortalece, nos dice que todavía puedo resistir un poco más. Vemos entonces primero que el Señor está en medio de su iglesia. Vemos también que somos fieles en doctrina, celosos y serviciales. Por eso digo, me encanta la iglesia en San José Sur, porque somos fieles en doctrina. No conozco una iglesia a nivel de aquí local, ¿verdad? Yo sé que pues hay que visitar un poco más para tomar un criterio más sólido, pero al menos de lo que yo he visto, no existe doctrina más sólida que la que tenemos acá. No hay, gracias a Dios, por eso es que estoy acá, ¿verdad? Porque yo también necesito aprender. Y yo le dije a mi esposa, cuando nos pasamos acá al sur, yo necesito aprender y no voy a estar en un lugar donde se improvisan prédicas o donde se dicen cosas que ni se han estudiado. Y eso, hermanos, deja muy bien parada a la iglesia, deja una muy buena imagen de la congregación. Dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco que ustedes no soportan a los que son malos, no se los aguantan, no. Tenemos celo de la doctrina, tenemos celo moral, tenemos un buen comportamiento, y eso son cosas muy buenas de Éfeso y de la iglesia en San José Sur. ¿Saben quiénes eran predicadores en San José Sur? Ya quisiera. En Éfeso, ¿sabe quién era predicador en Éfeso? El apóstol Pablo. ¿Y quién va a dejar bien sólida la iglesia si no es Pablo? ¿Y sabe quién más? Apolos, el hombre más elocuente que había, el que escribió el libro de Hebreos, para que me tiren piedras. Apolos, hombre elocuente, habilidoso en doctrina, era de los mejores predicadores que había en el libro de los Hechos. Apolos. ¿Sabe quién más fue predicador en Éfeso? Timoteo, primera Timoteo capítulo 1, versículo creo que es el 5, ¿verdad? Dice que Pablo lo dejó en Éfeso. Entonces, con 3 predicadores, con esa madera, ¿verdad? Con ese calibre, iban a estar bien estables. Así que, hermanos, hombres preparados, líderes preparados, dejan como resultado una iglesia sumamente estable. Y eso es excelente. Muy, muy bueno. Muy bueno. Entre más hombres preparados hayan en la congregación, acuérdense de Antioquía, no es pecado tener 4 o 5 predicadores. En Antioquía más bien los mandaron para afuera, ¿verdad? A Lucio, a Níger, a Saulo, a Bernabé, a todo el mundo lo mandaron para afuera. Quiere decir que todavía en Antioquía habían un montón de maestros excelentes.
Entre más predicadores preparados haya en una congregación, esa congregación agarra fuerza. Y dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco el trabajo arduo. El año pasado, ¿qué no hicimos, verdad? Sudando ahí bajo del sol, evangelizando en el parque. Hacemos grandes cosas, hermanos. Hacemos grandes cosas. Y eso nos debe motivar en medio de un mundo lleno de dianas y de emperadores, de tentaciones. Tiene que ser motivación. Pero lamentablemente a la iglesia en Éfeso, yo no quiero hacer esto de nosotros, a no ser que sea algo más de conciencia propia, pero se les perdió lo más importante. ¿Qué se les perdió a los efesios? El primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor en contexto. Sabemos qué es el amor desde el punto de vista bíblico. Primera de Juan, vean cómo todo está aquí enganchado. Vamos a enganchar todo esto de aquí a diciembre. Van a ver que aquí todos los temas están como encadenados. El primer amor, hablamos de amor cuando el amor cristiano es el amor abnegado, ¿cierto? El amor que deja todo para entregarlo a sus seres amados, incluso a sus enemigos. Pero el primer amor es lo más importante que perdió la iglesia en Éfeso. Y esto es importante que usted no lo pierda, hermano, hermana, no pierda su pasión por Cristo. Imagínense qué fría es una iglesia cuando no hay amor. Cuando venimos al ritual, cuando venimos a leer la Biblia, a leer lo que siempre toca, Mateo 26, 26, para hablar de la cena del Señor, y Lucas 21 para hablar de la ofrenda, y siempre hacemos lo mismo, sin pasión, sin fervor, sin ganas. Venimos por rutina, porque toca, porque mi mamá me enseñó, porque mi papá me enseñó, porque no queda de otra, porque no tengo nada que hacer más el domingo. Esas actitudes son de perder el primer amor. Primer amor, hermanos, es lo que uno percibió cuando uno se convirtió al Señor. Cuando usted se bautizó, usted estaba entusiasmado, usted quería mover montañas, ¿cierto? Usted oraba a Dios con todo ese entusiasmo. Y qué importante, hermanos, es recuperar ese primer amor. Qué importante ser apasionados, ser fervientes, que no se apague esa llama. Eso pasa muy similar a cuando uno está enamorado. Ya le doy la palabra, hermana Nela. Cuando terminemos la clase le doy las palabras para que... bueno, dale. Exactamente, ese amor, esa motivación que nos hizo acercarnos a Dios. Qué bonito. Cuando nosotros nos enamoramos es la experiencia más similar que tenemos. Todos sabemos esto, ¿verdad? Por experiencia. Y todos sabemos las dos caras de la moneda. Los que estamos casados y los que no, pues mejor le fuera que no se case, dice Pablo. El estar enamorado, dijo Pablo, no digo yo. Es mejor, hermanos, conservar esa chispa, estar enamorados. ¿Qué no hacíamos? Salíamos a las 9 de la noche en un barrio peligroso, ¿verdad? Y salíamos caminando, irnos de vuelta a la casa después de compartir con nuestra pareja. Le dábamos el mundo entero si era necesario, invertíamos plata, hacíamos de todo para poder conservar ese amor de parte de la pareja. Pero cuando uno llega al tiempo de casado, son etapas, hay tiempos bonitos, hay tiempos difíciles, hay tiempos en los que uno está aburrido y uno dice, ¿dónde estaba esa chispa? ¿Dónde estaban esas promesas? ¿Dónde estaban esas cosas bonitas? Ahora, no quiero convertir esto en un seminario de matrimonios, pero quiero trasladarlo a la experiencia en Cristo. ¿Dónde estaban todas esas promesas que le hice al Señor? ¿Dónde estaba esa pasión con la que yo tomaba notas, donde yo le metía ganas a servir, donde yo estaba metido al 100% en todo lo que me dieran las fuerzas, donde yo podía hacer de todo para poder demostrarle al Señor que lo amaba? Esa es donde yo digo, no puedo decir que es en San José Sur, porque San José Sur muestra amor, pero en conciencia de cada quien, cada uno sabe a qué nivel está su amor. Si soy de los fríos, si soy de los tibios, si no me acuerdo del día que me convertí, no tengo recuerdo, nada más me acordé que alguien me sacó del agua y punto. No tuve una experiencia que me trajo memoria de ese bonito día en el que dije, voy a convertirme al Señor. Qué bonito, hermanos, es que vivamos. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, dice, vive hoy como si Cristo hubiera resucitado ayer y como si viniera mañana. Predica a Cristo como si Él hubiera resucitado ayer y como si Él viniera mañana. Así es como hay que vivir el cristianismo todos los días. ¿Qué más tiene Éfeso? Bueno, ya tenemos entonces la idea central. Hago la voluntad de Dios, excelente, correcto.
Pero si no hay ese entusiasmo, ese fervor, esas ganas, ese amor, nos dice 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, nada soy, de nada me sirve. Si yo tuviera amor y muevo las montañas, dice Pablo en 1 Corintios 13, de nada me sirve si no hay amor. Entonces, recordemos, no convirtamos congregarnos o hacer la voluntad de Dios en una rutina. Qué importante es no convertirlo en toca el domingo, ay, qué pereza. Hoy era el cumpleaños de mi amiga y preferiría estar por allá con mi amiga. Me invitaron a la playa y ¿a quién le tengo más amor? Si estoy aquí congregándome con pesar porque no me fui allá a la playa, métale amor, métale más ganas. Bien nos dice allá, antes de pasar a esta parte, dice el versículo, vamos a ver, 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cómo se recupera el primer amor? El primer amor se puede recuperar haciendo lo primero que hacíamos. Como Enoc, en Génesis capítulo 5, 24, caminó con Dios. Allá vemos en Lucas 24, 32, dice también, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba las escrituras. Qué bonito mensaje de los Emaús, de los hombres de Emaús. Ardía nuestro corazón cuando estábamos con Dios, cuando escuchábamos la palabra de Dios. Caminamos con Dios como Enoc. Caminar con Dios es tanto, hermanos. O sea, Dios quiso hacerlo en una sola palabra, ¿verdad? Caminó, pero es tanto. Son 365 años caminando con Dios, es demasiado. Y vemos, hermanos, entonces, que el amor se puede recuperar. El arrepentimiento no es golpearse el pecho, ¿verdad? Y llorar, a veces sí, pero es volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, cuando estábamos recién convertidos, meterle ese amor, esa pasión que le metíamos cuando recién empezamos en el cristianismo. Es bonito madurar, es bonito servir en Cristo, es bonito darlo todo por el Señor, pero hay que hacerlo con esa pasión, ese amor que teníamos desde el primer día. Y esto nos hace vencedores. El amor frío se puede vencer. La falta de amor se puede vencer. Usted puede ser vencedor. Dice: al que venciere, le daré de comer. ¿De qué? Del árbol de la vida. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Por qué fue que pecó Adán? ¿Y por qué fue que perdió Adán el árbol de la vida? Porque le faltó amor. Porque en el Edén él ya estaba acostumbrado. Se había acostumbrado a lo bueno y no lo había valorado ya. Se le perdió el amor a Dios. Entonces, ¿a qué viene el árbol de la vida? ¿De dónde viene el árbol de la vida? De Génesis. Adán lo perdió, pero nosotros lo podemos recuperar. Entonces, allá en los cielos está el árbol de la vida. Puede ser un mango, ¿verdad? Que se le salga el jugo, ¿verdad? Donde lo muerde. No importa qué fruta sea, puede ser un banano, puede ser cualquier cosa que esté allá en el cielo, el árbol de la vida. Pero lo importante es que si usted recupera su amor por Dios, que si yo recupero mi amor por Dios y lo conservo siempre, podemos llegar a los cielos y vivir ese amor todos los días de nuestras vidas. Algo que quieran aportar, comentar, si no, pues acabamos la clase. ¿Quién levantó la mano? Heidi. Steven levantó la mano también. Y Rosalba. Vamos a ver en ese orden. Heidi primero, Steven y luego Rosalba. Basándome más o menos en esta última parte de lo de la falta de amor o perder el primer amor y que se puede recuperar.